En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, en el que, ya saben, cada semana analizamos un asunto de repercusión global con nuestros analistas y corresponsales de la prensa internacional. Hoy, de nuevo, en circunstancias especiales, en un programa a distancia a causa de la crisis sanitaria. Esta semana ponemos el foco, como no podía ser de otra forma, en las protestas surgidas en Estados Unidos a partir del caso George Floyd. Para ello, les presento ya a nuestros invitados. Desde Nueva York, nuestra corresponsal Silvina Sterin-Pensel. Buenos días, Silvina. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Un placer estar con ustedes. Aquí en Francia, Beatriz Juez, corresponsal del Mundo, que fue ex corresponsal en Estados Unidos. Hola, Beatriz, buenos días. Buenos días, Carlos. Les presento también a Jean-Frédéric Schaub, historiador y director de estudios en la Escuela de Estudios Sociales de París, especializado en ideología de exclusión y de raza en la época moderna. Jean-Frédéric, buenos días. Buenos días a ustedes. Y la doctora Magdalena Alcocer, desde México, de la Universidad Anáhuac, que es la directora en la carrera de Inteligencia y Seguridad. Doctora Alcocer, buenos días. Buenos días, Carlos. El caso George Floyd incendia Estados Unidos hoy en Primera Plana. Algunos la denominan ya la primavera negra y en cualquier caso no sabemos qué consecuencias y qué magnitud acabará teniendo, ni siquiera si llegará a sacar a Donald Trump de la Casa Blanca o si pasará todo lo contrario, que reforzará a sus votantes. El horizonte de la ola de protestas raciales que vive Estados Unidos, la más grave desde el asesinato de Luther King en 1968, es absolutamente impredecible. La ola de indignación comenzó con la muerte del afroamericano George Floyd en una detención brutal grabada en vídeo que todos ustedes ya conocen y la habrán visto, pero se ha convertido en una protesta nacional contra el racismo sistémico en todo Estados Unidos. Esta crisis, recordemos, se desata a 5 meses de las elecciones presidenciales, en plena frustración por las órdenes de cuarentena para frenar la pandemia del coronavirus y con un desempleo que ya alcanza la increíble cifra de 40 millones de personas. En unos instantes analizamos todas estas claves, antes algunas portadas. Por ejemplo, The New York Times explicaba en su edición internacional cómo la policía ha tenido que proteger la Casa Blanca con los manifestantes a unos pocos metros. El Washington Post: Trump moviliza las tropas, más efectivos contra los disturbios. Y aquí en Francia, Liberación: Estados Unidos, la insurrección. El rotativo francés afirma que Donald Trump ha contribuido a expandir la rabia. Vamos lo primero hasta Nueva York. Silvina, predecir las consecuencias y la magnitud de toda esta rabia es casi imposible a 5 meses de unas elecciones presidenciales. ¿Es la misma sensación que se tiene allí ahora mismo? En principio se pensaba que, el mayor reclamo era que todos los agentes de policía involucrados en este asesinato de George Floyd enfrentaran cargos, ¿no? Porque al principio solamente, como ustedes saben, se los había separado de la fuerza. Cuando eso ocurrió, seguí conversando con algunos de los manifestantes y todos coincidían en que esto excede al caso de George Floyd. O sea, esto ha revelado el hartazgo, la sensación de impotencia y de frustración de toda la sociedad norteamericana, que no solamente clama por justicia en este caso, sino por tratar de poner un coto a la brutalidad policial en general. Así que realmente los que creíamos que enfrentaran cargos todos iba a bajar la intensidad de las protestas, no es así, lo seguimos viendo. ¿Qué factores tendríamos que poner sobre la mesa para entender que esta situación se haya extendido así de rápido? Beatriz. Yo creo que coinciden varias crisis en una sola, ¿no? Está, como ha hablado Silvín, el tema de esta crisis social, la violencia, el racismo que hay en la sociedad americana desde su fundación, ¿no? Que ha tenido diferentes caras: el esclavismo, la esclavitud, la segregación, la discriminación, y luego se han unido otras crisis a la vez, ¿no? La crisis sanitaria, la crisis económica con 40 millones de desempleados, la polarización con Trump. Todo esto se ha unido y hay una rabia dentro del país que se refleja y que se ha extendido por todos lados. Mirando la historia, profesor Schaub, fueron más violentos los disturbios de 1992 en Los Ángeles por Rodney King, cuando murieron unas 60 personas, pero no se extendieron por el resto del país. También, recordemos, ha habido crisis de violencia racial en 2014 en Ferguson, Missouri, y en 2015 en Baltimore, pero nunca, o sea, era la época Obama, pero nunca por todo el territorio estadounidense a la vez durante tantos días y en aumento. Esta es la gran diferencia, la magnitud es la gran diferencia, profesor. Sí, yo creo que la diferencia es la magnitud y por los motivos que Beatriz acaba de plantear, y es que
de alguna forma, lo que ha ocurrido con George Floyd no es ninguna novedad. Es algo que se va repitiendo año tras año y presidente tras presidente. La cólera que expresó públicamente Obama cuando presidía Estados Unidos lo demostró una y otra vez. Pero sí es verdad que lo que acaba de ocurrir ha encendido otros tipos de frustraciones y todo se va acumulando, lo cual explica la extensión de la protesta en tantas ciudades de Estados Unidos. No sé si coincide Magdalena Alcocer desde México en estos elementos que estamos planteando como catalizadores para haber extendido así la protesta, doctora. Sí, totalmente coincido con lo que están planteando mis colegas. Solamente quisiera apuntar que el tema de las reformas policiales en los Estados Unidos pasó también por el tema de los derechos civiles. Justamente en los años 60 hubo una comisión en 1967, una comisión presidencial que suponía el inicio del periodo científico en los Estados Unidos, de acuerdo con los expertos en las reformas policiales en ese país, para marcar la creación de una serie de estándares, y estándares para la parte de las detenciones, estándares para la parte del entrenamiento policial. Pero creo que también algo que tiene que apuntarse, una clave muy importante, es el rol de la policía el día de hoy en lo que significa actualmente en nuestras sociedades. Creo que esta parte del desempleo, esta parte de atender las comunidades afroamericanas, sobre todo en las zonas más pobres, el gobierno y los gobiernos estatales han dejado de invertir también parte importante de sus recursos, y creo que esto se ha devenido en crear una serie de modelos policiales para atender a la gente con enfermedades mentales, a la gente con el tema de community policing o la policía de comunidad, lo que ha querido suplir y dar una serie de recursos a las policías en grandes magnitudes y desatendiendo las obligaciones del propio gobierno. Luego vamos a volver al tema policial. En cualquier caso, George Floyd es el pico visible de un iceberg que se llama racismo sistémico, ¿no? Hablamos de una muerte que en realidad son muchas. Me gustaría preguntaros a todos ustedes cómo funciona en el día a día de la sociedad estadounidense, ustedes que la conocen bien, este racismo sistémico, que podamos ejemplificar en qué situaciones lo podemos denotar. Y me gustaría hacer una rápida ronda entre todos ustedes. No sé si Beatriz quiere empezar. Me estaba acordando esta mañana de una cosa que es una anécdota tonta, pero estaba un día en el metro de Washington, acababa de llegar de vivir de Nueva York a Washington, y de repente me di cuenta que en mi andén, que iba hacia el norte de la ciudad, casi todos los que estaban en mi andén, casi todos eran blancos. Y en el andén de enfrente, que era justo los que iban hacia los barrios del sur, los barrios más pobres, casi todos eran negros. Y te das cuenta que ellos, los que están en el otro lado del andén y los que estamos en el estado, vivíamos en dos ciudades completamente distintas. No hay segregación, cada uno puede vivir donde quiera, pero el día a día es totalmente diferente de un lado de la ciudad a otro, ¿no? Silvina, desde Nueva York, quizá también denote ese racismo sistémico en el día a día de la sociedad estadounidense, ¿no? Les pongo como ejemplo lo que se da en el subterráneo neoyorquino. Muchas veces uno ve una persona negra esposada, rodeada de 5, 6, 7, hasta 10 agentes de la policía, y bueno, cuando uno investiga, indaga a ver qué está pasando, no hay mucha respuesta más que quizás esa persona no pasó la Metrocar, que es la tarjeta para poder ingresar al subterráneo, o sea, delitos, infracciones muy menores, y un despliegue casi un show, ¿no? que se monta, que promueve esta indignación, esta humillación. Nunca ves una persona blanca rodeada de tanta gente. ¿Para qué tantos efectivos policiales para una persona? Y a mí me ha tocado también muchas veces filmar. Yo lo hago, bueno, por mi profesión y también como un deber casi cívico, esto de utilizar esta herramienta tan vital que tenemos, que es el celular, porque siempre está la posibilidad de que eso escale y que esa persona que uno ve rodeada por tantos agentes pueda terminar lastimada, y entonces eso yo creo que va calando profundo en la autoestima, en cómo se siente la gente negra de Estados Unidos, y en particular de mi ciudad. Es imposible que no tenga un efecto en el carácter.
Quizá esto es en el día a día, pero seguramente la historia nos muestre muchas claves para ver, para tener esta situación de racismo sistémico. Profesor Schaub. Sí, sabemos que, como se decía anteriormente, que se trata de una república que fue una república esclavista y que tuvo que enfrentarse con un problema que ya los padres fundadores de Estados Unidos habían planteado a principios del siglo XIX, es aboliendo la esclavitud y convirtiendo a las masas esclavas en ciudadanos. Esa nación no podría lograrse, que la única forma de que se lograra sería, al liberar a los esclavos, volver a enviarlos a África. Claro que esto no se realizó y Estados Unidos los distintos estados de la federación tuvieron que integrar más que menos a aquellas personas que no eran ciudadanos y convertirlos en ciudadanos. De ahí que nacieron esas legislaciones estatales llamadas leyes Jim Crow, que son las leyes de segregación que se tardó tanto en desmantelar a lo largo del siglo XX con el famoso combate o la lucha por los derechos cívicos. De manera que hay un lastre larguísimo histórico y efectivamente eso crea una situación de racismo llamado sistémico. Y si me permites, yendo a las anécdotas, también quiero contar una rápidamente. La primera vez que di clase en Estados Unidos durante un semestre en la Universidad de Connecticut, Yale, en otoño, lo primero que me dijo un profesor, por supuesto liberal, lo que llamaríamos aquí en Europa de izquierdas, es, bueno, con la gente negra, el 70% de la población de New Haven es negra, con la gente negra en la calle, por favor, avoid eye contact, o sea, evita el contacto, mirar a la gente a los ojos, ¿no? A los negros. Resulta que yo iba al supermercado cada 3 días y tenía siempre que cruzar por un barrio negro. Y lo hice así durante 4 meses y nunca cumplí con lo que se me había recomendado, es decir, que cuando me encontraba con una persona negra en la calle, la miraba a los ojos y no pasó absolutamente nada durante 4 meses. Y al cabo de 4 meses, cuando ya iba de vuelta a Europa, le dije a esta persona, ¿sabes? Yo he mirado a los ojos a cientos y miles de negros durante mi estadía acá y lo único que he recibido por mis miradas fueron sonrisas. Quiero decir con esta anécdota es que también existe una paranoia blanca en relación con el tema negro en Estados Unidos que explica las 2 anécdotas que nos han contado los colegas. Pues para atajar de ese racismo sistémico se ha intentado sobre todo hacer reformas estructurales. De ello vamos a hablar a la vuelta de pausa, aquí en Primera Plana. Continuamos en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana hablando de cómo se han extendido las protestas por todo Estados Unidos a partir del caso George Floyd. Lo hacemos con nuestra corresponsal en Nueva York, Silvina Stering, con Beatriz Juez, corresponsal del Mundo en Francia, que lo fue en Estados Unidos, con Jean-Frédéric Schaub, historiador especializado en ideología de exclusión, y con la doctora Magdalena Alcocer de la Universidad Anáhuac de México, es directora de la carrera de Inteligencia y Seguridad, y precisamente me quiero dirigir a usted, señora Magdalena, para atajar este racismo sistémico del que hablábamos hace un momento antes de la pausa. Se han intentado reformas estructurales estatales, por ejemplo, hacer más inclusivo el cuerpo policial. ¿Con qué resultados? Mira, como resultados hubieron una serie de reformas en términos no solamente de la parte de la inclusión de la población afroamericana en los cuerpos policiales, sino también otro tipo de reformas que fueron de acción afirmativa para diferentes ámbitos en la educación, en la salud, para el acceso y la equidad de estos servicios para la población afroamericana. Sin embargo, esto no acabó de cubrir todas las reformas que yo comentaba de 1967 en adelante, a partir del tema de los derechos civiles, no cubrieron el tema de la brutalidad policial. Y aquí quisiera notar que el tema pasa por un tema de discriminación, también discriminación para la población afroamericana, pero no solo la población afroamericana, también la población latina. Si nosotros revisamos los índices de detenciones, los más proclives a que sean detenidos no solamente son los afroamericanos, sino también los mexicanos. La población latina es mucho más proclive a que sea detenida. Y en este sentido, las reformas estructurales no pasan necesariamente por el tema nada más de la inclusión, sino también que hay comisiones de quejas ciudadanas.
Y estas comisiones de quejas ciudadanas con relación al control de lo que hacen las policías en los propios estados, sobre todo las que han llevado a cabo más reformas, que en este caso han sido NYPD o la Policía de Nueva York, LAPD también, hoy estamos viendo que esas reformas parece que se hubieran esfumado. Ayer revisaba, por ejemplo, un video en Twitter y estaba muy sorprendida de que a las 8 o 9 de la noche en Nueva York estaban golpeando. Una serie de personas grabaron unos videos que iban pasando por una avenida, no recuerdo cuál era, pero estaban golpeando fuertemente a todos los peatones que pasaban. Entonces, eso habla de que las soluciones no están viniendo de una parte política, están viniendo por una parte de brutalidad policial. Y hoy a las policías se les ha armado, como decía, con un presupuesto enorme, sin que necesariamente se les haya entrenado para tener contacto y diálogo con los ciudadanos. Parece que la seguridad, el camino de la seguridad es la militarización y pasa por eso en muchísimos países, por tener este tipo de policías especializados de SWAT, de combate táctico y operativo, pero sin que necesariamente pase por el respeto de los derechos humanos. Las protestas en la época de Obama, tanto en 2014 2015, por cierto, luego les quiero preguntar por el balance en los años Obama en este terreno, porque eso seguramente muchos que nos están viendo se lo preguntan también, ¿no? Llevó a la creación de Black Lives Matter, de lo que tanto se está hablando estos días, las vidas negras importan, un movimiento dedicado a concienciar sobre el racismo sistémico y a luchar contra los prejuicios individuales y colectivos que lo perpetúan. Pero también, paralelamente, se ha producido, digamos, una respuesta de contramovimientos conservadores, que los hemos estado viendo en estos últimos años, y no sé si podríamos decir que la llegada de Trump ha sido como el cenit, ¿no?, de esta conclusión. No sé si ven esto así o no. Silvina, desde Nueva York. Sí. La verdad es que Trump, bueno, la crítica que se le hace es que realmente no está teniendo un mensaje contemporizador y que justamente está echando más leña al fuego, ¿no? Con todo lo que hace, incluso con esto de tirar el gas lacrimógeno a manifestantes que estaban manifestándose en forma sumamente pacífica para terminar en esa producción fotográfica que no sale de la gestualidad. Y realmente esto es un punto que quiero marcar. No estamos ya en esta etapa de gestos. Acá el jefe de gobierno de Blasio, Bill de Blasio, recalca todo el tiempo que, bueno, hay algunos agentes de la policía que se están arrodillando, que se están abrazando con los manifestantes. La gente no quiere eso, quiere reformas de raíz. Ya no vale un abrazo, no vale que la policía se arrodille, y tampoco vale el gesto de Trump levantando la Biblia, ¿no? O sea, se necesita algo más profundo. Por cierto, la respuesta de Trump en un contexto a 5 meses de las elecciones presidenciales. Hay editoriales de la prensa estadounidense que dicen incluso que tras su gestión de la pandemia, esto incluso le puede beneficiar. Es decir, hay un mensaje en el que se dirige puramente a su electorado. ¿Cómo lo ves, Beatriz? Bueno, nunca se sabe. Pocos apostaban que Trump llegase a la Casa Blanca y llegó, o sea que cualquier cosa puede pasar. Y no hay que olvidar que hace poco muchos estadounidenses han recibido un cheque del Departamento del Tesoro con dinero, ¿no? Con 2.900 euros o con dinero para poder gastar. Y esto que está firmado por Trump. Y esto también ayuda a haber gente que piense, mira, pues que bien Trump nos envía un cheque para que nos lo gastemos. Y él se ha presentado el presidente ahora se presenta como el presidente de la ley y el orden. Y esto a su electorado le gusta. Va a movilizar a muchos votantes demócratas que a lo mejor no votaron la última vez, pero también sus votantes se van a movilizar. Profesor Schaub, la respuesta de Trump, ¿qué piensa? Con sus llamamientos a la ley y al orden, la Biblia en mano, poner el acento en los saqueos, que los ha habido, sí, pero ¿sigue dirigiéndose a sus votantes con lemas de campaña para gestionar toda esta crisis? Bueno, quiero recordar primero que el primer ministro de Justicia nombrado por Trump, Jeff Sessions Beauregard III, fiscal general del estado de Alabama, es un segregacionista racista profesional, por así decirlo. Es un hombre que se dedicó a lo largo de su carrera a borrar nombres y apellidos de afroamericanos de las listas electorales del estado de Alabama. O sea, es un segregacionista de viejo cuño, de los años 50,
de alguna forma resucitado en los años 2010. Trump ha empezado, digamos, con ese símbolo tan fuerte que es llamar como ministro de Justicia, repito, un magistrado racista profesional que dedicó toda su vida a estos temas. De tal manera que el discurso de Trump es un discurso de lo que llaman en Estados Unidos white supremacy, sin ningún tipo de ambigüedad. No es presidente de todos los norteamericanos, ni pretende serlo. Y efectivamente no sabemos, nadie puede saber si lo que está ocurriendo con el tema del looting, de los pillajes, puede ir a favor de Trump en términos de proteger la sociedad contra el caos, la anarquía, etcétera, etcétera, o si al contrario puede tener como efecto la sensación de que ese presidente, echando leña al fuego, está convirtiendo el país en un desastre. La policía y la brutalidad policial están en el centro de las demandas de todas estas protestas. Sin ir más lejos, en una reciente conferencia de prensa, su nueva vocera, Kayleigh McEnany, hizo todo un raconto de los policías caídos durante estas protestas, sin mencionar a todas las víctimas negras en manos de agentes blancos, ¿no? Entonces, eso es un claro contraste y habrá que ver cómo reacciona el electorado, pero no está resonando muy bien en este momento. Esto que a lo que yo me refería antes, ¿no? Que Trump está colocado realmente del lado de la policía, los departamentos policiales, la ley y el orden. Bueno, Biden todo el tiempo hace hincapié en que está en contacto con la familia de George Floyd y que él haría reformas. Y también es un poco chocante, aunque inevitable por ser un año electoral, ver cómo cada uno trata de sacar provecho de esta situación. Creo que es inevitable porque es un año electoral, pero realmente hay mucha gente que me ha marcado cómo lo que empieza como un mensaje de querer dar condolencias, de querer acercarse, termina siempre en lo que yo voy a hacer y genera un poquito de sensación rara, ¿no? No sé desde México cómo ve la doctora Alcocer esta respuesta de Donald Trump, centrando esa respuesta en más efectivos, en el ejército, en continuamente hacer apelación al eventual uso del ejército, doctora Alcocer. Bueno, me parece gravísimo porque en vez de alentar a una situación de negociación, o digamos no de negociación, sino de empatía con el movimiento y sobre todo queriendo capitalizar para sí los propios votos que podrían ser capitalizables de alguna manera en términos de estrategia política, creo que hace todo lo contrario. Creo que coincido ahí con Silvina en términos de que todo ese discurso, esa narrativa se está capitalizando obviamente para hacer la ley y el orden y de nuevo hacer una narrativa de división del país desde las elecciones pasadas, como ya estaba, la división entre los que son, digamos, la parte, no lo dice como tal, pero obviamente está connotado de ahí, diciendo que el discurso es la supremacía blanca como una parte, lo bueno, lo malo, una parte que no incluye a todos los norteamericanos. Y por supuesto que en la parte del toque de queda, pues es importantísimo que es una medida extrema y de poca sensibilidad ante lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Me queda muy poquito tiempo, pero les quiero preguntar. Estados Unidos tuvo hasta hace 4 años al primer presidente negro de su historia. Esta pregunta se hace mucho. ¿Qué hizo, qué no hizo Obama en el tema del racismo sistémico? ¿Quién quiere responder? Bueno, cuando Obama ganó las elecciones, muchos le dijeron, proclamaron que había acabado con él la guerra civil americana, ¿no? Que era un candidato posracial, que es el que debía cerrar todas las heridas y que si un afroamericano podía llegar a presidente, pues todo podía ser posible. Sin embargo, es difícil, o sea, no pudo acabar con el racismo, porque como hemos estado hablando antes, es un racismo que viene desde que se fundó el país, no es una cosa nueva, es un racismo sistémico. Entonces, él hizo gestos, por ejemplo, se llegó a reunir con gente del movimiento Black Lives Matter, pero no se puede borrar el racismo de la noche a la mañana, es una cosa que tiene que cambiar. Quizás las nuevas generaciones que no han vivido el racismo ni no han vivido la segregación que vivieron mejor sus abuelos, quizá ellos pueden dar un paso para lograrlo, pero
es bastante difícil. Claro, profesor, a lo largo de la historia la movilización negra ha requerido también una masa crítica de personas blancas que se unan a la lucha para inclinar la balanza hacia el progreso. Lo vimos durante el movimiento abolicionista, el movimiento sufragista negro o el de los derechos civiles. ¿Esta misma premisa vale para lo que está sucediendo hoy en día? De hecho, las fotos que vemos de las manifestaciones enseñan claramente que la gente que está en la calle es una muchedumbre absolutamente multirracial. Y en cuanto a Obama, solo puedo recomendar a los oyentes que lean la columna que el expresidente publicó hace un par de días sobre la situación y que merece ser leída y meditada. Pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por este gran análisis de actualidad, también de historia, que ha dado todas las claves posibles a nuestros oyentes y espectadores para que entiendan el movimiento que vive actualmente Estados Unidos. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y France 24. Muchas gracias.